¿Te gusta el bushcraft? Pues quédate, aprenderás a hacer campamentos de supervivencia en la naturaleza. ¿Qué pasa, Survivors? ¿Cómo estamos todos? Venimos aquí a la naturaleza, vamos a hacer un poco de bushcraft. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer, un par de refugios, un par de campamentos aquí en la naturaleza y lo sencillo que podemos lograrlo. Vámonos, Survivors, que aquí iniciamos aventura. Vámonos, salvajes. Pues miren, Survivors, ya encontramos aquí una. Vamos a utilizar esta rama. Y ya verán, es un refugio muy fácil, muy básico, pero muy bueno para lo que queremos hacer. Vamos a empezarlo. Ya sentamos un poco el piso, Survivors. Ahora vamos a colocar un par de ramas que fuimos recolectando, con las cuales ya verán qué es lo que vamos a ir haciendo. Poco a poco, irla como entretejiendo, ¿saben? Poco a poco irla poniendo para ahí, para... Eso es lo que nos va a cubrir un poco de las temperaturas. Ya después de que acomodamos aquí un poco, para evitar que las hojas se estén cayendo, vamos a recubrirla. Vamos a requerir cubrirla bastante con hojas. Entonces, ya verán cómo va a quedar. Como ven, es algo muy básico, muy fácil, pero ya sentando la tierra un poco, colocando un poco de hoja, queda esto muy a gusto. Queda bastante a gusto. Este es un campamento muy práctico, muy fácil de hacer, con el cual pues por lo menos cubrirnos del sol, cubrirnos de algún frío básico, rápido, nos puede ayudar. Vamos a ver otro par, cómo lo seguimos haciendo. A ver, aquí en colaboración con Gil. Gil va a construir uno más. Aquí va a construir otro refugio, Gil. Entonces, vamos a ver qué onda. ¿Qué pasa, Gil? Vamos a hacer un par de refugios, Gil. Y te tocó hacer uno a ti. Y vamos a ver Así que un tipo de competencia. ya estás, Gil. No, pues me vas a ganar, tú eres más de monte. Y vamos a ver cuál de todos los refugios que saquemos, pues resulta. Oh, mira, qué chulada encontraste ahí, Gil. Parece que son como biznagas, ¿no? Algo así. Yo la conozco como flor de junio, ¿sabes? Yo conozco esa así como flor de junio. Son como biznagas.
Y también le salen unos chilitos. Y de igual forma se comen. Se come también el interior, como la biznaga. Contienen mucho líquido. Yo los conozco así. Y está bien, Gil. Pues vamos a iniciar este reto, Gil. Aquí desde las llanuras de la montaña. Nos lo vamos a aventar con todo, Gil. Bien. A ver qué tal nos salen estos refugios fáciles y provisionales. No queremos hacer nada profesional. Es algo rápido y simplemente que te cubra, que te resguarde para la noche, ¿no? Algo sencillo. Sí, así es. Pues vamos a darle, Gil, Vamos. y vamos a ver. Pues aquí el compa Gil haciendo su refugio. Vamos a ver qué tal le queda. Y a ver qué tal sale. Hace rato veíamos por acá. Está completamente tranquilo, ¿eh? No hay más que nada absolutamente. Y solo. Para donde voltees a ver está solo. Lo lindo de andar aquí en la sierra. Nomás no vayas a hacer 3 doritos después, Gile. Que se caigan. No. Que se caigan antes de probarla. Ah, sí, sí. Pues ya está en el piso. Ya. Ya vi qué es lo que intenta hacer Gil, ¿eh? Ya vi. Vengo a robar ideas, ¿sabes? Vengo a robar los planos. No, me vas a humillar, Gil. Ya sé lo que va a hacer. Pues va a quedar muy padre. Al parecer vamos a llenar aquí de refugios. Vamos a ver cómo sigue el compa Gil con este reto. Ya va más adelantado, sí, ya va tomando forma. Justo lo que yo decía que iba a hacer. Sí, ahí va. Gil, ¿cómo la llevas? Bien, mira, ya va quedando y tomando un poquito de forma. Sí. No, sí, desde que descubrí qué es lo que ibas a hacer, dije, caray, ya se puso serio este reto.
Vamos a acercarnos mientras Gil fue por más ramas. Miren, vamos a robarnos los planos aquí. No, va a estar quedando re chulo este. Todo le favoreció, desde la roca acá plana, las ramas. No, quedó muy chulo. Vámonos, vámonos porque nos puede ver. Vámonos. Y nos venimos a piratear ideas. Vámonos. Entonces ya casi terminas. Ya casi, mira. Me va quedando algo provisional, rápido. Sí, como dijimos, algo sencillo. Sí, algo sencillo, ¿sabes? ¿Tú ya acabaste o qué onda? Sí, la mía ya quedó. Ya quedó habitada. Oh, esto de verdad aquí en la naturaleza estar haciendo refugio. Se cansa uno. ¿Tú te cansaste? No. No, pues costumbre. No. Yo la verdad sí estoy cansado. Entonces más o menos estarle moviendo ahí, estarle haciendo. Sinceramente cansa bastante. Pero pues ahorita mira, ahí va quedando algo por provisional. ¿Ya lo terminaste? Pues mira, Quedó bien tapadito. es lo que hay, mira, y ahí enfrente ya tu fogata, lo que necesites. Y pues mira, quedó bien, ¿no? O sea, para hacer algo sencillo, algo rápido. Sí queda bien, la verdad. Sí está bien. Pues, por lo menos para una noche, de verdad, para una noche sí te ayuda mucho. Y es lo que salió, miren, algo de trabajo práctico. Y así es como voy a ganar el reto. Ahorita vamos a ver el tuyo, Gil. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Y si no, si llegara por casualidad a ganar Gil, pues vete despidiendo el canal, Gil. Vamos a hacer algunos cambios favorables. Vamos a ver el tuyo, Gil. ¿Me ven? Pues para humillarte. Hijo. A ver. A ver adentro pues, señor. Está. Adentro. A No, tu casa. no le tenga miedo a su... A ver, vamos a probarla. Vamos a ver, Gil. Ándale, mira. Oye. Ándale. Hasta la fogata aquí adentro. Oye, Gil, no inventes. Quedó re bien, ¿eh? Aquí está, miren, para la leña. Qué bien quedó, ¿eh? Espera, oye. Mira que qué bien. Para pasar una noche, de verdad, aquí. Sí la hace. No, hombre, te quedó re bien, Gil. Pues esta es la última vez que se le ve a Gil en el canal. Pero no, te quedó muy bien, Gil, ¿eh? ¿Quién creen que haya ganado? Quedó súper bien, Gil. Hace un momento había pensado en algo aquí, pero pues también se podría dar, ¿eh? Recuerden, siempre en estos lugares hay que buscar de todo para, pues por lo menos subsistir, sobrevivir una noche. Se puede, ¿eh? Aquí se puede. Y pues ya es casi se nos viene el agua, así que va a ser momento de estarnos moviendo ya. Despedirnos de esta tranquilidad y movernos. Pues así finalizamos los campamentos, Gil. ¿Cómo estuvo? No, pues la verdad estuvo muy bien, te ¿Estuvo distraes. chido? Estuvo bueno, ¿no? El día de campamento. Ya nos vamos a ir porque pues ya viene la agüita. Ya nos va a alcanzar. Entonces
pues nos vamos a ir. Redes sociales, Gil, ¿dónde te encontramos? En Facebook como José Cervantes. José Cervantes. Ajá. En Facebook. Luego, Instagram igual José Cervantes. Y Messenger igual José Cervantes. José Cervantes. Ya lo tienen ahí, Survivors. Quieran comunicarse con Gil, pues ya estamos. Y pues nada, nos vemos, Gil. Nos vemos. Y gracias y Y que se suscriban, activen la campanita y le den apoyo al video. gracias, Gil, gracias. Ya saben, pues eso mismo que dijo Gil, por 2. Vámonos, Gil, gracias y vámonos, que la lluvia no cuenta como baño. Así que vámonos.